Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente en ese universo paralelo donde las estrellas de diferentes países se cruzan de formas que a veces nos dejan con la boca abierta. Prepárense porque vamos a sumergirnos en una reacción que ha causado revuelo, una interacción entre dos mujeres fascinantes que quizás no esperaban ver juntas. Sí, estoy hablando de la reacción de la deslumbrante Demet Özdemir ante algo que ocurrió, un evento protagonizado por la hermosa Francesca Chillemi. ¿Qué habrá pasado exactamente? ¿Cuál fue esa chispa que encendió la conversación? Pues quédense conmigo porque vamos a desgranar cada detalle y les aseguro que esto se pone muy interesante. Y antes de que nos lancemos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito a que pulsen ese botón de asterisco suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras por el fascinante mundo del entretenimiento. No se arrepentirán. Imaginen la escena. Tenemos a Demet Özdemir, esa actriz turca que ha conquistado corazones con su talento, su carisma y esa mirada que te atrapa al instante. Conocida por sus papeles en series que son verdaderos fenómenos, como Erkenci o Aşk Manken İntikam, Demet se ha consolidado como una de las figuras más queridas y admiradas de la televisión turca y su fama, como sabemos, trasciende fronteras. Ha sido protagonista de historias que nos han hecho suspirar, reír y hasta llorar, dejando una huella imborrable en la memoria de millones de espectadores alrededor del globo. Su estilo, su profesionalismo y su capacidad para meterse en la piel de personajes complejos la han catapultado a la cima, convirtiéndola en un verdadero ícono. Y por otro lado, tenemos a Francesca Chillemi, la espectacular actriz y ex Miss Italia, que brilla en la escena italiana, especialmente por su papel en la exitosa serie Viola come il mare, donde comparte protagonismo con nada menos que Can Yaman, otro nombre que resuena fuerte en el mundo de la actuación turca. Francesca, con su belleza mediterránea y su talento innato, ha sabido ganarse un lugar privilegiado en la industria del entretenimiento italiano. Su paso por el certamen de Miss Italia fue solo el comienzo de una carrera prometedora que la ha llevado a protagonizar producciones de gran calibre, demostrando una versatilidad y una fuerza interpretativa que cautivan a la audiencia. La conexión con Can Yaman además no hace sino aumentar el interés en su figura, especialmente para aquellos que siguen de cerca las producciones turcas y sus estrellas. Ya con estos dos nombres, uno puede empezar a sentir la vibración de la conexión, ¿verdad? El evento en cuestión ocurrió, o mejor dicho, se hizo público a través de las redes sociales. Como sabemos, Instagram se ha convertido en el escenario principal donde las celebridades comparten sus momentos, sus pensamientos y, a veces, reacciones que se vuelven virales. Es el altavoz de la era digital, el lugar donde las interacciones más efímeras pueden desencadenar conversaciones globales. Y eso es exactamente lo que sucedió. Francesca Chillemi compartió una publicación, algo que capturó su atención o que quiso destacar de alguna manera. Quizás fue una imagen de una escena particularmente emotiva de Viola come il mare, un behind the scenes de su trabajo, o un momento personal que decidió compartir con sus seguidores. Y fue ahí, en ese rincón digital, donde Demet Özdemir dejó su huella. Pero no fue un simple me gusta, no. Fue un comentario. Un comentario que por su brevedad y por el contexto, generó mucha curiosidad y abrió la puerta a múltiples interpretaciones. La publicación de Francesca en cuestión, si no me equivoco, estaba relacionada con su participación en la serie Viola come il mare, o quizás algún evento relacionado con la promoción de la misma. Lo que Francesca compartió era una imagen o un vídeo que, de alguna manera, resonó con Demet. La serie, que ha sido aclamada por la crítica y ha cosechado un gran éxito en Italia y más allá, es un escaparate para el talento de Francesca. Es posible que Demet, como colega y conocedora del esfuerzo que implica una producción de esta magnitud, se haya sentido identificada o impresionada por lo que vio. Y lo que Demet escribió fue un emoji. Sí, un solo emoji. Pero no cualquier emoji. Fue un emoji de aplausos. Manos aplaudiendo. Un gesto aparentemente sencillo, pero cargado de significado en el universo de las redes sociales. Ahora, ustedes me dirán, pero, ¿solo un emoji de aplausos, eso es tan importante? Y ahí es donde entra la magia del análisis de celebridades. En el mundo de las redes sociales, donde cada interacción es escrutada y analizada hasta el último detalle, un simple emoji de aplausos entre dos actrices de renombre internacional puede decir mucho. En este
Entorno digital hiperconectado, donde los fans están constantemente buscando conexiones y significados ocultos, un gesto tan pequeño puede amplificarse hasta convertirse en noticia. Puede significar admiración pura y dura, un reconocimiento sincero del talento y del trabajo bien hecho de otra colega. Puede ser una muestra de apoyo incondicional, una forma de decir estoy contigo o lo estás haciendo genial. O simplemente puede ser un saludo cordial entre profesionales que se respetan mutuamente y que están inmersos en la misma industria. Lo interesante aquí es la combinación de estas dos mujeres. Ambas son jóvenes, talentosas, guapas y están en la cima de sus carreras. Ambas han tenido, de alguna manera, conexiones con el mundo de la actuación turca, ya sea por el éxito de sus trabajos, como la proyección internacional de las series turcas, o por el interés que generan entre el público turco, que las sigue con devoción. La reacción de Demet Özdemir al emoji de aplausos de Francesca Chillemi se viralizó rápidamente. Los fans de ambas actrices y los curiosos del espectáculo no tardaron en notar esta interacción. Las redes sociales son un ecosistema donde la información, verdadera o especulada, viaja a la velocidad de la luz. En cuestión de horas, la noticia de este aplauso digital ya estaba circulando por diferentes portales y perfiles de fans. Los comentarios en las publicaciones dedicadas a esta noticia se multiplicaron. Era un torbellino de opiniones y conjeturas. Algunos decían, oh, qué bonito. Se apoyan entre ellas. Es genial ver esta camaradería femenina. Otros sugerían con un toque de entusiasmo, quizás están planeando algo juntas, una colaboración, sería increíble. Y no faltaron los que con una pizca de dramatismo, especulaban sobre una posible amistad emergente o incluso sobre futuros proyectos que podrían unir sus talentos. La verdad es que cuando dos estrellas de este calibre se dan un me gusta, o dejan un comentario, el público siempre busca una razón más profunda, un significado oculto, o la confirmación de que existe una relación más allá de lo superficial. Los fans quieren creer en las conexiones, en las amistades secretas, en las colaboraciones soñadas. Lo que hace que este evento sea particularmente intrigante es el hecho de que ambas actrices son figuras muy queridas y con una base de fans muy leal y apasionada. Tanto Demet como Francesca cuentan con legiones de seguidores que las apoyan incondicionalmente en cada paso de sus carreras. El hecho de que Demet valide o reconozca el trabajo o la presencia de Francesca, incluso de forma tan sencilla como un emoji de aplausos, genera una especie de aprobación mutua, una validación dentro de la comunidad del entretenimiento. Es como si dos reinas del escenario se dieran un guiño de respeto, un reconocimiento de su valía y de su impacto. Y cuando hablamos de Demet Özdemir, su presencia en las redes sociales, aunque a veces reservada y selectiva, siempre tiene un impacto. Sus publicaciones, sus interacciones, sus reacciones, son seguidas con lupa por millones de seguidores que analizan cada detalle en busca de pistas, de tendencias, de noticias. Piensen en ello desde la perspectiva de la industria del entretenimiento. La colaboración entre actores de diferentes países es cada vez más común y está en auge. Las series turcas con su alcance global se exportan a Italia y a otros rincones del mundo, y viceversa, actores italianos participan en producciones internacionales. La conexión entre Turquía e Italia en el ámbito del entretenimiento es cada vez más fuerte, y se fortalece con cada proyecto compartido y cada interacción entre sus estrellas. Y la presencia de Demet en la publicación de Francesca, aunque sea un simple gesto, puede ser interpretada como una señal de interés, de reconocimiento de un trabajo bien hecho, de una conexión potencial. La serie Viola come il mare, protagonizada por Francesca Chillemi y Can Yaman, ha tenido un gran éxito en Italia y está ganando terreno en otros mercados, atrayendo la atención de audiencias internacionales. Es natural que actores de la misma industria, especialmente aquellos que están en la mira del público internacional y que tienen un alcance similar, se crucen o se reconozcan mutuamente en el vasto mar de las redes sociales. Además, el hecho de que Demet eligiera el emoji de aplausos es significativo en sí mismo. Los aplausos simbolizan celebración, reconocimiento, un trabajo bien hecho, un aplauso a la excelencia. Demostrar admiración por el trabajo de otra colega, especialmente en una industria que a menudo se etiqueta como competitiva, es un gesto de profesionalismo y compañerismo. En un mundo que a veces se percibe como un campo de batalla donde las estrellas luchan por la atención, estos gestos de apoyo y reconocimiento entre mujeres en la industria del entretenimiento son especialmente valiosos, dignos de destacar y celebrados por los fans. Refuerzan la idea de que la sororidad y el apoyo mutuo son posibles y deseables.
Lo que me fascina de este tipo de reacciones es cómo algo tan pequeño, tan aparentemente insignificante como un emoji, puede generar tanto debate, tanta especulación y tanta conversación en línea. Los fans se convierten en detectives digitales, analizando cada detalle, buscando patrones, tejiendo historias y creando narrativas en torno a estas interacciones. Y es que al final, todos queremos creer que existe una camaradería genuina entre estas figuras que admiramos y seguimos. Queremos verlas interactuar, apoyarse mutuamente, compartir momentos y, quién sabe, quizás incluso forjar amistades sólidas que trasciendan las pantallas y los eventos. Podríamos especular infinitamente sobre lo que Demet Özdemir realmente pensaba al dejar ese emoji de aplausos. Quizás estaba viendo la serie Viola come il mare y le encantó la actuación de Francesca, o la trama, o la producción en general. Quizás vio una foto de Francesca en un evento y le pareció espectacular, sintiéndose inspirada por su estilo o su carisma. O quizás, y esta es la parte más emocionante para muchos, simplemente estaban compartiendo un momento de reconocimiento mutuo entre colegas que se respetan y admiran profesionalmente. La belleza de estas interacciones digitales es que, al ser tan escuetas, dejan un amplio espacio para la imaginación del público, permitiendo que cada uno proyecte sus propios deseos y expectativas. Es importante recordar, sin embargo, que las redes sociales son solo una pequeña ventana, a menudo cuidadosamente curada, a la vida de las celebridades. Lo que vemos es, en muchos casos, una versión seleccionada y editada de su realidad, una imagen pública construida para el consumo de sus seguidores. Sin embargo, no podemos subestimar el poder que tienen estas interacciones, por mínimas que parezcan, para influir en la percepción pública, para generar conversación y para crear una conexión emocional entre las estrellas y su audiencia. En este caso particular, la reacción de Demet Özdemir a la publicación de Francesca Chillemi es un claro ejemplo de cómo las celebridades, incluso con un gesto mínimo y aparentemente trivial, pueden captar la atención de miles o millones de personas y generar un torbellino de comentarios. Es un recordatorio de la conexión profunda que existe entre el público y las figuras públicas, y de cómo cada pequeño detalle, cada interacción digital, se convierte en noticia y en material de análisis para los medios y los seguidores del espectáculo. La presencia de Demet Özdemir, siempre tan elegante, profesional y con un carisma que traspasa la pantalla, comentando una publicación de Francesca Chillemi, que a su vez es una figura prominente y admirada en la escena italiana, crea un puente entre dos mundos del entretenimiento. Es como si dos universos, el turco y el italiano, convergieran brevemente en el espacio digital, dejando tras de sí una estela de admiración, curiosidad y especulación. Y creo que eso es lo maravilloso del mundo del espectáculo globalizado en el que vivimos hoy. Las barreras geográficas y culturales se desdibujan cada vez más y las estrellas, sin importar su origen, pueden conectarse y resonar entre sí, creando un tapiz de talento y reconocimiento mutuo que, por extensión, llega a audiencias de todo el mundo. Así que, para resumir, lo que ocurrió fue un pequeño pero significativo gesto digital. Demet Özdemir reaccionó a una publicación de Francesca Chillemi con un emoji de aplausos. Este simple acto, a través de la magia y el poder de las redes sociales, generó revuelo y capturó la atención en el mundo del espectáculo. Despertó la curiosidad de los fans sobre la posible relación entre ambas actrices, sobre sus impresiones mutuas y sobre el significado detrás de esta interacción. Lo que queda claro es que ambas son figuras admiradas en sus respectivos países, con carreras sólidas y un gran impacto en sus audiencias. Y este tipo de gestos, aunque sencillos, demuestran un respeto mutuo dentro de la industria del entretenimiento, una forma de reconocimiento y de apoyo entre colegas. Es un recordatorio de cómo incluso las interacciones más sencillas pueden tener un gran impacto y generar conversaciones interesantes y, a menudo, divertidas en el vasto y siempre fascinante mundo de las celebridades. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, mis queridos espectadores. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el fascinante mundo de las reacciones entre celebridades y de cómo un simple emoji puede desencadenar tantas historias. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta interacción entre Demet y Francesca. ¿Creen que significa algo más allá de un simple gesto de cortesía? ¿Les gustaría ver a Demet y Francesca colaborar en algún proyecto en el futuro? ¿Quizás en una serie internacional o en una película? Déjenme sus pensamientos, sus opiniones, sus especulaciones ahí abajo en la sección de comentarios, quiero leerlos a todos y debatir con usted. Y si este vídeo les ha parecido interesante, entretenido y les ha sacado una sonrisa o les ha hecho pensar, por favor, denle un asterisco me gusta para apoyarnos y motivarnos a seguir creando contenido de calidad.
Compártanlo con sus amigos, sus familiares, con todos aquellos que también disfrutan de estos chismes del espectáculo, de los análisis de celebridades y de las conexiones inesperadas. Y si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo y formar parte de nuestra increíble comunidad de amantes del entretenimiento. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido intrigante, más análisis fascinantes y, por supuesto, más estrellas. Hasta pronto.